Muy buenas tardes, oyentes de Inforradio. Hoy estamos con Jesús Gallego, oyentes del Graderío. Jesús Gallego es un periodista deportivo de radio y televisión que ha trabajado en Cadena SER presentando el Carrusel Deportivo y ahora mismo en Hora 25 Deportes y también en Gol TV presentando El Golazo de Gol. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús, esta es una entrevista muy especial para todos nosotros, principalmente porque El Graderío es un programa que se graba en la Universidad Complutense, en la que tú mismo estudiaste, así que es todo un honor para nosotros y para los escuchantes tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues para mí también, porque recuerdo mi asignatura de información radiofónica, no recuerdo ya de qué plan era, pero no teníamos medios, no había estudio, no había nada. Me parece que mi profesor que me daba mi radio se llamaba Bentín, creo recordar. El famoso Bentín en la primera etapa, porque yo estudié la carrera en dos etapas, una hasta cuarto. Lo dejé porque empecé a trabajar en la serie, a viajar mucho y tal, y luego retomé los estudios en quinto, que hice más créditos de los que tenía que hacer, por un fallo que hubo en la secretaría, pero bueno, que me alegro mucho de que haya una radio en la universidad ahí, porque cuando yo hice la carrera, no había. ¿Cómo recuerdas esa etapa universitaria? Hombre, pues ahora ya con cierta nostalgia, ¿no? ¿Quién pillara los 19 y los 20? Pues a mí me sirvió mucho la primera etapa en la universidad porque conocí mucha gente de otros lugares de España, hice muy buenas relaciones y eso es muy bueno, es una experiencia inolvidable. Conservo muchos amigos todavía de la universidad, algunos ejerciendo la profesión. Por ejemplo, Elías Israel, que es un comentarista de fútbol, que está en la COPE y viene a veces al Golazo. Elías Israel jugaba conmigo en el equipo de fútbol de la universidad, que ganamos un año el torneo universitario. Y bueno, también recuerdo que en los primeros años hubo muchas huelgas y pasamos mucho tiempo en la cafetería de la Universidad de Periodismo, Buena cafetería. La mítica cafetería de la Universidad de Periodismo, y jugamos mucho al mus y demás. Pero bueno, realmente los primeros años fueron para mí muy bonitos. Luego ya compatibilizar, cuando estás trabajando, yo quería terminar la carrera y no dejarla tirada, pues eso me impidió. Iba por las tardes a clase cuando salía de hacer ser deportivos y demás. Pero bueno, en definitiva, grandes recuerdos. Hablando de la universidad, ¿crees que la propia universidad ofrece las herramientas necesarias para ser un buen periodista o hay que salir afuera y, como se dice, buscarse las habichuelas por uno mismo para complementar esa formación? Bueno, cuando yo estudié, indudablemente la universidad no te formaba para la profesión. Tenías que aprenderla realmente el oficio en una redacción, haciendo prácticas, ya fuera en la televisión, en la radio, en un periódico, donde te tocase. Era donde de verdad tenías contacto con el oficio de periodista, porque nosotros teníamos muy pocas prácticas, íbamos todavía con tipómetro, por decir algo de aquellos tiempos, ¿no? Y no teníamos un laboratorio de radio, una cámara de televisión, yo no la vi en mi etapa en la universidad, pero de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos empezabas a ver de verdad cómo era la profesión cuando salías fuera y empezabas unas prácticas del tipo que fuesen. Ahora no sé muy bien cómo será vuestro trabajo ahí, vuestro programa y vuestros medios. Indudablemente serán mejores que los que tuvimos en aquellos tiempos nosotros, ¿no? Que era una facultad muy joven y con pocos medios. Pero por mucho que aprendas en la universidad, luego hay otro aprendizaje que es insustituible, que es el de ejercer en un medio, ¿no? El aprender de los que ya están allí, las dinámicas del trabajo, las formas, los trucos, todo lo que... el ambiente, el oler cómo se trabaja en una redacción de informativos de una radio, de un periódico o de una televisión o en un programa o donde sea, eso indudablemente ni en un máster ni en una universidad lo vas a tener. Precisamente te quería preguntar por eso, por tus inicios. He estado investigando y empezaste en Zona Sur, un periódico deportivo de la zona sur de Madrid.
¿Cómo es esa llegada al mundo del periodismo, esos primeros nervios que ahora nosotros tenemos y que tú ya pasaste por ellos? Mm. Bueno, pues yo recuerdo que cuando Zona Sur era un periódico semanal que se distribuía por los pueblos de la zona sur. Yo vivía en Alcorcón, el periódico se editaba en Getafe y se vendía pues en Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles. Y yo no había hecho nada, estaba, pues no sé si era en primero o segundo de carrera y vi un anuncio. Llamé y me dijeron, vale, venga, ¿qué quieres hacer? ¿Las crónicas del Alcorcón? Pues nada, allí que me lancé al Alcorcón, que estaba entonces en tercera división o segunda B. Y bueno, pues iba a los partidos, escribía 2 folios, los llevaba en coche a Getafe para que se imprimieran y luego lo veías en el papel, Alcorcón 2, Getafe 1, los amarillos, no sé qué, Jesús Gallego. Y eso te hacía ya una Qué ilusión ilusión, tremenda. ¿no? Qué ilusión ver Y, el nombre escrito. claro, y bueno, pues ahí estuve un año cubriendo, pues eso, la información de Alcorcón sobre todo. Y luego también hice unas prácticas radiofónicas en Onda Madrid. Cuando Onda Madrid, la emisora autonómica, era una emisora que acababa de nacer, tenía una programación muy, muy joven, muy dinámica, muy fresca, tenía una gran audiencia y allí también estuve unos meses y aprendí bastante, la verdad. Fueron mis 2 primeros contactos con el periodismo. Es complicado llegar una vez has terminado la carrera, llegar a posicionarte profesionalmente en en el mundo del periodismo. Bueno, yo sinceramente he de reconocer que yo creo que mi generación lo tuvo más fácil que las generaciones de ahora, porque hay muchos más periodistas. Entonces digamos que era más sencillo empezar, ¿no? Tener una oportunidad, un hueco. Luego ya allí, pues tienen que darse muchas cosas, tienes que primero demostrar que eres bueno, que tienes interés, que tienes ganas, que curras sin parar, que no libras y demás. Luego que se den las circunstancias por determinados motivos que haya Suerte. hueco para que te permitan crecer Mm. y eso no es fácil, ¿no? Porque estás de prácticas en un periódico o en una radio, como es mi caso, y resulta que a los 5 meses se van 3 compañeros porque han abierto una televisión y demás, pues esos huecos siempre van a facilitarle a alguien aparecer y poder crecer, ¿no? Yo siempre digo que mi generación pues lo tuvo más fácil y tuvimos suerte algunos. Luego ya, pues cada uno ha tenido su camino, pero creo que entonces era más sencillo. Ahora también hay más medios, hay más televisiones, el periodismo digital Digital, sí. siendo todavía precario, pero supongo que si empiezas a trabajar en un periódico digital de poca tirada, tus herramientas de trabajo y tu manera de trabajar van a ser las mismas que en uno de mucha tirada y ahí es con donde tienes que demostrar, ¿no? El despuntar. Despuntar que no tiene que ser fácil, Mm. indudablemente, ¿no? Cambiando ahora un poquito de tercio, vamos a hablar de periodismo deportivo, de tu faceta. ¿Crees que vive el periodismo deportivo actual un buen momento de forma o se está cayendo un poco en el sensacionalismo y esa política del show que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el show también llegó al periodismo deportivo, ¿no? Cuando yo empecé había menos show, quizá. Primero, no había muchos programas de televisión de deporte. Estaría Estudio Estadio, La Moviola y poco más. Y luego ha habido una evolución en la televisión como yo creo que ha habido en todos los otros géneros, ¿no? En los informativos. Si tú ves un informativo de ahora y ves un informativo de 1990, ahora los telediarios son shows informativos también, Mm. ¿no? Hay mucha polémica sobre el amarillismo del periodismo deportivo, pues eso, de programas que son más shows que información, pero también lo son los programas de la radio, donde hay tertulias, hay polémica y hay de todo. Y hay quien no le gusta y quien le parece que debería ser de otra manera. Pero yo siempre defiendo que en nuestro país se hacen muchos tipos de programas. Entonces, yo siempre defiendo, se decía el chiringuito, pues si no es el chiringuito, el golazo, Deportes 4. Cada uno con sus diferencias, hacen información deportiva en televisión y son un poco, pues que sí, que se centra el debate muchas veces en la polémica más que en el juego y en el análisis. Pero claro, es que también hay otros programas que se centran más en el análisis. Aquí se hace un programa que se llama Informe Robinson, por ejemplo, que en paz descanse Robin, ¿no?
y ese es un programa muy bueno. Pues entonces, todos tienen que ser como si todos los programas fueran Informe Robinson. Esto sería un aburrimiento. Lo mismo que si todos los programas fueran El Golazo de Gol o El Chiringuito. Tiene que haber una escala de valores y de productos para que luego el público elija unos y elija otros. Porque a veces se han intentado hacer programas muy analíticos y muy informativos y no han tenido la audiencia necesaria para seguir en antena y las televisiones los han cancelado. Con lo cual hay que mirar que hay de todo. Hay programas de un tipo, programas de otro, programas radiofónicos más amarillistas que otros, periódicos donde se tira mucho del corazón y del sentimiento, pero también hay información deportiva más lineal o más analítica que puedes encontrar en las páginas del País o en las páginas del Mundo, en las páginas... Están surgiendo webs como, qué sé yo, Esfera Sport, que trata el deporte desde otro punto de vista, con lo cual el panorama es muy amplio y tú tienes que elegir lo que más te guste. Y sobre el periodismo de bandera, esos periodistas que más que ofrecer información parecen hinchas y forofos de un equipo. Bueno, pues ellos han cumplido un papel que apareció allá por el final del siglo XX, cuando... Yo siempre recuerdo que yo, por ejemplo, yo hacía el Madrid porque mi situación laboral condujo a eso. Yo entré en láser, estuve 3 meses, llegué a Deportes de milagro, porque cuando hablé con Luis Fernández, que era el director que hacía las entrevistas a la gente, que habíamos hecho un examen previo y lo habíamos aprobado, y te decía, ¿dónde quieres trabajar? Y yo dije, pues me da igual en el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, o en Hora 25 con Carlos Llamas, o en Deportes con De la Morena. ¿Tú conoces a De la Morena? Sí, pero tú escuchas a García. No, pues mira, hay 2 parrelazos en Deportes, a Deportes. Y fui a Deportes, que podía haber ido a cualquier otro sitio. Y luego, como se fue Roberto Gómez, que era el que hacía el Madrid, y no había nadie para hacer el Madrid, pues me pusieron a mí, que era un chaval de 22 años o 23 que había llegado, y les gustaba como lo hacía, pues a Lama, a De la Morena y demás. Y entonces De la Morena me identificaba como Gallego, tu Madrid no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, no, mi Madrid, si yo he llegado aquí por... Pero claro, luego ya asumes ese papel y te identifica a todo el mundo. Eso se fue alargando y agrandando en todo el panorama, y hubo periodistas que decidieron identificarse con un equipo y se han convertido pues en showman. Combinan la faceta showman con la faceta periodista. ¿Crees que hay oportunidades reales ahora para los jóvenes, los que llegan a la radio, a la televisión, para entrar? Porque al fin y al cabo, en los últimos 20 o 25 años son las mismas caras y las mismas voces las que estamos escuchando y viendo. No cambian. Puede cambiar de cadena o de emisora, pero al final siempre son los mismos. Sí, la verdad es que lo hablábamos el otro día, que algunos llevamos ya demasiado tiempo en esto, pero claro, hay muchos más medios, pero el foco de la información está puesta en unos cuantos, porque las figuras del periodismo deportivo han cogido un protagonismo muy exclusivo desde hace mucho tiempo. Y además, por ejemplo, en la redacción de la SER de entonces, sucedió una cosa, y es que se juntaron muchos periodistas bastante jóvenes. Es decir, no es habitual que un periodista de 24 años, que acaba de salir de la universidad, vaya a cubrir Juegos Olímpicos, mundiales, porque en los medios hay gente que ya está más especializada en eso y que lo realiza. Pero en la SER hubo una serie de circunstancias que hicieron que pudiera ser así, y claro, pues han pasado 30 años y los que tenían 23 tienen 53. Y 53 no son 70. Con lo cual, todavía yo tengo 50, queda cuerda, ¿no? Todavía nos queda, ¿no? Pero bueno, ahí están Yo creo que la gente tiene que llegar a las redacciones donde empiecen, empezar con fuerza y en algún momento tiene que abrirse tu lugar. Si vales, tienes ganas y le pones innovación, cariño y talento, tienes que encontrar tu sitio.
Bueno, ahora me gustaría un poco hablar de tu carrera profesional y sobre todo esa etapa en el Carrusel que dirigiste desde 2014 a 2016 y donde has dicho que es el programa más complicado de la radio. ¿Por qué? Hombre, pues porque es un programa que dura 10 horas y no hay ningún otro que dure 10 horas. Cuando yo empecé en la radio y hacía el carrusel entonces Antonio Martín Balbuena, que luego lo cogió Paco González, los carruseles duraban a lo mejor 4 horas o 5 horas. Podían empezar a las 5 y terminar a las 10:30 o a las 11. No había, y encima todos los partidos, porque entonces las televisiones no daban todos los partidos. Se veía un partido por televisión en directo y el resto no se veía, que era había mucha más magia en la radio. Entonces, esas 5 o 6 horas de programa estaban llenas de partidos, de goles, de expulsiones. No había tiempo para hacer otra cosa. Simplemente tenías que dar paso a los campos y demás. Con la llegada de las televisiones y sobre todo con la llegada de los horarios que han ido, porque las televisiones, claro, perdón, pagan mucho dinero y no quieren que dos partidos se jueguen a la vez. Para ellas es preferible primero uno y luego otro para seguir teniendo audiencia a todas las horas. Eso ha hecho que los programas de radio se alarguen. Pero claro, esos programas que antes estaban llenos de goles, faltas, expulsiones, polémicas, de 7 partidos a la vez, ahora tienen 1 o 2 partidos en juego. Y encima tienes que hacer un programa desde las 3 de la tarde, como empezaba yo el carrusel, yo hacía de 3 a 11, que eran 8 horas. 8 horas. Y claro, 8 horas manteniendo la tensión, el humor, la diversión, la sorpresa, la emoción, es muy difícil. Porque cuando estás retransmitiendo un Atlético de Madrid-Barcelona o un Barcelona-Real Madrid o un Valencia-Real Madrid, partidos donde se está jugando mucho, el partido tiene interés, pero luego, claro, hay momentos en los carruseles donde se está jugando, pongamos por caso, un Eibar Alavés o un Levante Osasuna, que para la gente del Levante y para la gente de Osasuna es importantísimo, pero hay una gran mayoría de oyentes que ese partido no lo van a escuchar por la emoción del resultado, porque no son de ninguno de los dos equipos. Entonces, mantener 2 horas solo con ese partido es muy complicado. Tienes que llenar la antena de otra serie de cosas para darle agilidad, para darle ritmo, para darle humor. Entonces, yo siempre dije esos dos, que era un programa muy difícil. Bueno, me lo repetían mucho en la radio. Estás haciendo el programa más difícil de la radio, que me decían algunos de mis jefes. Tal, no sé qué. Y claro, yo decía, estoy haciendo el programa más difícil de la radio, el más duro, porque pierdes el fin de semana entero. El fin de semana es cuando las familias hacen la vida, las barbacoas, las comidas con amigos, el cine, una excursión de fin de semana con tu pareja, y tú estás 8 horas el sábado y 8 horas el domingo ahí metido. Entonces es un programa, para mí ahora mismo es el más duro. Y ahora que hacen, en vez de 8, hacen 10 horas, pues más duro todavía. ¿Y cómo fue tu salida? ¿Fue complicada? ¿Te dio pena salir del carrusel? Bueno, digamos que cuando yo había firmado 2 años para Carrusel y la audiencia había subido un 14% el primer año y un 14% el segundo, y la SER quería que siguiera. Pero yo puse una serie de condiciones económicas para seguir haciendo eso, y la SER me dijo que no podía llegar. Entonces, no llegamos a un acuerdo y yo volvía a hacer... Yo antes de hacer Carrusel estaba haciendo el programa de las 3. Y cuando llegué a Carrusel, bueno, pues firmamos un acuerdo de que si después de ese contrato de 2 años por alguna de las partes quería terminar, volvía a mi anterior situación en la casa. Y bueno, me dijeron que se hacía el programa de las 8:30 y ahí estoy en el programa de las 8:30. Pero realmente lo dejé porque no hubo un acuerdo económico, porque hacer el Carrusel es sacrificarte durante 9 meses duramente, y por eso tiene que estar muy bien pagado. Ahora estás en el Golazo de Gol, una nueva etapa en la que ya se ha consolidado el programa y ha tenido una muy buena acogida. ¿Estás cómodo ahora con tu situación en Gol? Bueno, yo llegué en Gol, el programa lo parió, por así decirlo, Manolo Lama. Yo trabajé con Lama pues como 18 años en la SER, de los cuales 10 estuve viajando con él por todo el mundo, porque éramos la pareja que hacía el partido de la jornada, él arriba y yo abajo.
Y entonces eso es un viaje todas las semanas, hacer el partido de la jornada, más los partidos europeos, más los partidos de la selección, mundiales. Pues eso, te puedes imaginar, aviones, aeropuertos, hoteles y siempre tuve una cercanía con él. Cuando ellos se fue a la COPE, seguimos manteniendo contacto y luego ya coincidimos en Deportes 4, la etapa que tuve yo de Deportes 4 Noche, una temporada. Lo que pasa es que no coincidíamos porque era hacia la mañana y yo la noche, y cuando le ofrecieron hacer el golazo me llamó. Lama es un tío muy... ¿Cómo lo definiría? Muy exigente, muy intenso trabajando, tiene un ritmo de trabajo brutal, a veces exagerado, a veces solamente lo puede soportar él. Entonces, aguantarle, hay que saber, hay que tener conocimiento de cómo es Manolo para aguantarle, porque si no te puedes asustar y decir, yo con esto no puedo, ¿no? Entonces, dos horas que dura el programa, que Manolo tiene en la cabeza, que es imágenes, vídeos, imágenes, puede ser muy estresante, ¿no? Hay otros programas, por ejemplo, yo hice una vez un programa, dos temporadas, una temporada y media, que se llamaba Te vas a enterar, de que no era de información deportiva, era de información de actualidad, política y demás. Y eran 2 horas de directo. Es más duro el golazo que aquello. ¿Cuál sería el compañero, ya has hablado de Manolo Lama, cuál crees que es el compañero que más te ha marcado trabajar con él? ¿Sería Manolo? Bueno, con Manolo, por supuesto, porque lo que he dicho antes, porque viajar por todo el mundo y ir a los Juegos Olímpicos o a los mundiales, Lama es el jefe de los Juegos Olímpicos y ahí aprendes un montón, ¿no? Pero bueno, yo he vivido experiencias con Manolo de periodismo de siempre, qué sé yo, ir a Moscú en el año 1995, que era imposible, no había teléfonos móviles, y llamar por teléfono a la radio era súper difícil. Y con Manolo, pues, por ejemplo, aprendíamos a sobornar a la centralita del hotel para que te consiguiera una llamada, y en esa llamada grabarte el matinal, la tarde, la mañana, etcétera, etcétera. O ir a un campo donde tu línea no funcionaba o tu teléfono no funcionaba, porque entonces las comunicaciones eran muy complicadas, y en el este más, y saber dónde te podías agenciar un teléfono, cómo lo buscabas, lo pedías prestado, si no lo podías prestado, lo cogías sin pedir permiso y te hacías que me he equivocado, que pensé que era el mío, y ya habías mandado 3 crónicas con ese teléfono porque el tuyo no funcionaba. Es decir, saber sobrevivir de reportero, evidentemente eso lo he aprendido con Lama. Y luego, otras cosas de la radio, pues evidentemente De la Morena nos ha marcado a todos un poco en la radio, porque él se inventó un estilo de radio diferente al que entonces era el predominante, que era el de García, un estilo agresivo, muy unipersonal. De la Morena se inventó un programa coral, un programa donde hubiera menos tensión, donde hubiera más humor, donde las entrevistas tuvieran un tono diferente, y eso, trabajando con él mucho tiempo, pues también lo hemos asumido, ¿no? ¿Un referente para ti de aquel al que escuchabas tú de pequeño en la radio? ¿Quién sería? Es que yo cuando escuchaba la radio de pequeño... Bueno, yo escuchaba mucho radio de pequeño, evidentemente, ¿no? García fue un número uno. El periodismo deportivo y el periodismo radiofónico en concreto está donde está porque José María García, que era una figura brutal, de la que ahora mismo los jóvenes, yo creo que no tienen la dimensión de lo que suponía García en aquel momento, cuando fue el único, fue un pionero de la crítica. Todavía en los primeros tiempos democráticos, cuando la censura funcionaba, García se atrevió a decir cosas que nadie se atrevía a decir en antena, criticar a un ministro, etcétera, etcétera. Y esa libertad que llevó a las ondas, eso, por supuesto, ha sido importantísimo para el resto del periodismo. Y De la Morena luego lo cambió. Para mí también fue una referencia porque consiguió un ambiente diferente en la radio nocturna al que tenía García. Pero el periodista Carlos Llamas me parecía un genio de la radio. Pero para mí el periodista que más me ha impresionado haciendo radio, que
en un estudio ha sido Iñaki Gabilondo. Yo recuerdo cuando yo tenía que entrar en el programa Iñaki Gabilondo a dar una noticia de deportes, entraba con un respeto brutal porque Gabilondo impone su capacidad, ¿no? Hay otros muchos periodistas que es muy respetable, llevan sus guiones escritos y se hacen una entradilla y la leen y la ponen en antena de una manera maravillosa. Pero yo he visto improvisar a Iñaki Gabilondo durante 5 minutos sobre algo que había pasado en ese instante y no había noticias y te quedabas realmente impresionado, ¿no? De cómo era capaz de hilar un discurso sin tener nada, ni había tomado notas, cómo era capaz de volverse a lo que había pasado antes, dar paso, preguntar, estructurar la información. Es una cosa brutal. ¿Prefieres la radio o la televisión? Bueno, cada cosa tiene su gusanillo, ¿no? Yo creo que me gusta manejar los tiempos de la radio más. Llevo más tiempo haciendo radio y es un medio que te permite profundizar mucho más en algunas cosas, crear ambientes, la tele, que son más difíciles en la tele. En la radio se puede ir más lento porque cuando estás haciendo radio y consigues captar la atención de la persona que te está oyendo, puedes hacer que el mensaje sea mucho más profundo, mucho más profundo. La tele es todo mucho más rápido, no sé cómo decirte, no depende tanto de ti, sino de las imágenes, ¿sabes? La radio depende más de ti, de lo que tú digas, cómo lo digas. En la tele también es importante cómo cuentas unas colas o cómo vendes un cebo que has hecho para una noticia. Pero lo fundamental en la televisión es la imagen. Y en la radio es más importante el alma de lo que estés contando. Una de las ventajas de esta profesión es que podemos disfrutar de acontecimientos a los que a mucha gente le gustaría ir. ¿Cuál ha sido el evento o el acontecimiento más importante o que más ilusión te ha hecho presenciar el periodismo? Bueno, sin duda alguna, las 8 medallas de oro de Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Pekín. Eso creo que va a ser muy difícil que cuente algo igual. Y mira que hemos ganado un mundial de fútbol que parecía increíble y que yo tuve que hacer carrusel ese verano porque Paco se había marchado y demás. Pero vivir en directo en el cubo de agua en Pekín, en la piscina olímpica, las 8 medallas de oro de Michael Phelps, aquello era una locura porque la competición de natación dura 10 días y ahí llegaba Michael Phelps y ganaba el primer oro y luego llegaba y ganaba el segundo oro. Pero bueno, pero que antes de narrar cada final habías visto cómo se tiraba a nadar en los octavos de final, en los cuartos de final, ganaba la semifinal, luego nadaba la clasificación de los 200, luego nadaba no sé qué, mañana la final. Entonces fue una semana de auténtica locura y además es que ahí se crea en los Juegos Olímpicos un ambiente en la piscina olímpica con los equipos allí, los americanos, los rusos, los periodistas de todo el mundo y bueno, me recuerdo a mí mismo gritando como un loco: ha ganado Phelps, señora Phelps, ya llevamos 7 medallas, tal, y eso fue pues los pelos de punta mientras lo contabas, la verdad. Pasando ahora a hablar un poco de actualidad. Con esta situación del COVID, ¿crees que se han adulterado las competiciones? Por ejemplo, el otro día el Granada contra la Real Sociedad apenas pudo jugar con 7 profesionales, o en la Euroliga y en la Liga Endesa muchos partidos aplazados, no se sabe cuándo juega un equipo, lleva menos partidos que otro. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la situación es difícil para todos, ¿no? Y para el deporte también. Adulteración. Yo creo que la Liga... Si echamos la vista atrás, en el mes de abril algunos pensaban que era imposible que la Liga se retomara y se terminara. Y se retomó y se terminó con una serie de protocolos. Y no hubo casi ningún problema, excepto el viaje con el Deportivo de La Coruña del Getafe. Luego, para que eso no sucediera, se firmaron unos protocolos donde los equipos se comprometían y tenían claro que si había positivos y finalmente no llegaban a un número de fichas, pues perdías el partido.
creo que por ahora ha habido pocos inconvenientes, más allá de ese partido del Granada. Pero no creo que la liga esté adulterada por culpa del COVID. No creo que el resultado vaya a ser adulterado. Es más, el Granada está resistiendo tremendamente y va a estar ahí arriba. Ya para ir cerrando, hemos vivido una etapa dorada en el deporte español, pero ahora esa etapa comienza a decaer, comienza a salir una nueva generación. ¿Cuál crees que es el futuro del deporte español? Bueno, yo creo que para el deporte español el Barcelona 92 supuso un impulso tremendo porque el dinero y las becas crearon ahí un caldo de cultivo y unos métodos de trabajo que se han mantenido. Nunca hemos llegado al nivel de éxitos que tuvimos en aquellos Juegos Olímpicos, pero nos hemos mantenido. Pero lo que se ha visto claramente es que para que el deporte, más allá del fútbol, ¿no? Que es una burbuja donde hay a veces quizá más dinero del conveniente. El resto de deportes, para que los deportistas compitan de verdad internacionalmente, necesitan apoyo, necesitan dinero, becas, poder dedicarse exclusivamente al entrenamiento, buenos técnicos que te hagan evolucionar. Y claro, estamos en una segunda crisis después de haber vivido la primera hace nada. Yo creo que eso también está afectando al deporte y se ven los resultados. El fútbol es el único deporte que ha resistido bien la crisis anterior. No esta, porque esta le va a afectar también y los grandes clubes van a perder mucho dinero. Pero por eso cuando se firmó aquella famosa paz entre Rubiales y Tebas y el gobierno consiguió que la Liga destinara un 5% o un 6, un 7, un 10, no recuerdo muy bien, de sus ingresos al deporte no profesional, no al fútbol de la federación, que también se lleva bastante dinero, sino a otros deportes, pues yo lo vi como algo que el fútbol debía al resto de la sociedad, porque la Federación de Atletismo, la de Piragüismo, la de Vela, la de Natación, no tienen esos recursos. Y si el fútbol tiene que ser generoso con ellas, y creo que ese es el camino, que los más ricos ayuden al resto, y en nuestro país el más rico es el fútbol y el más rico tiene que ayudar a los otros. ¿Y el futuro de la prensa deportiva? Bueno, la prensa deportiva, como ya es parte de un espectáculo, del entretenimiento y del ocio también, pues yo creo que va a permanecer. Los formatos tendrán que evolucionar, los programas de radio tendrán que evolucionar y llegar al podcast, que parece evidente, toda la radio va a tener que adaptarse a ese formato. En España tenemos mucha tradición radiofónica y yo creo que nunca las radios van a dejar de emitir programas en directo, las grandes cadenas van a seguir. Pero luego habrá que buscar un formato donde estas nuevas generaciones que van a llegar mucho antes al podcast y que se van a acostumbrar a escuchar lo que quieren, cuando quieren, donde quieren y cómo quieren, van a necesitar una serie de contenidos que todavía no les damos. Tenemos algunos, nosotros ya hacemos algunos programas en podcast en la SER y en la COPE y en otras emisoras, pero habrá que seguir ahí creando cosas nuevas porque esa gente y esas nuevas generaciones lo van a demandar. Y luego, pues en la televisión, el espectáculo del deporte en directo va a seguir siempre y eso es una cosa inigualable ahora mismo. La Champions es un espectáculo televisivo brutal, la Liga se está acercando, ya veremos qué pasa con la Superliga. Bueno, pues no sé, queda por ver hasta cuándo vamos a tener periódicos en papel que hablen de deporte. Yo espero que sea mucho tiempo. Una pena que desaparezcan, que ojalá que no, ¿no? Pero si no, pues la gente lo leerá en sus dispositivos. Hay que darles algo que les entretenga y que si no pueden ir al kiosco a comprar un periódico en papel, pues lo vean o en su teléfono o en su tablet o donde haga falta. Bueno, pues Jesús, muchas gracias. Ha sido un honor tenerte hoy aquí. De verdad, el graderío está eternamente agradecido. Y ya para finalizar, si te gustaría darnos un consejo a esta nueva generación de periodistas que estamos intentando llegar a referentes como tú, pues sería todo un honor. Bueno, pues nada, gracias por tus palabras, un saludo a todos y nada,
mucho ánimo, mucha fuerza, muchas ganas que hay que echarle a esto. Pero mi consejo siempre, que soy muy pesado, se lo digo a mis hijos y cuando tengo algún máster en facultades o en colegios mayores y demás, siempre digo, leed muchos libros, es muy importante. Sí, hace mucha falta. Bueno, Jesús, un placer haberte tenido, como hemos dicho. Esta ha sido la entrevista con Jesús Gallego, así que volvemos en un futuro programa del Graderío en esta sección de entrevistas. Hasta luego. Adiós. Adiós, Jesús.